tal? Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Senado Noticias, edición central de este miércoles 27 de septiembre. Como siempre, hasta ahora repasamos las principales informaciones legislativas del día y un repaso también del trabajo de nuestros legisladores en sus respectivas regiones, porque estamos en semana regional y cada uno de ellos tiene diversas actividades que repasamos en el siguiente noticiero. Vamos ahora a revisar los titulares. Acogen recurso de protección de senador en favor de damnificados por aluviones en la región de Atacama de mayo del año pasado. El próximo 4 de octubre se realiza la gran final en el Salón de Honor del Congreso Nacional del Torneo de Libera. En la competencia participan 15 colegios representando a cada región. Senadores se mostraron preocupados por fallidas construcciones de edificios institucionales en Talca y Linares. Contraloría ordenó sumarios administrativos. Nos vamos al norte de nuestro país, comenzamos con las informaciones que emanan desde allí, específicamente desde Atacama, porque preocupación existe por los más de 2.000 damnificados. Se recuerda usted de lo que fueron los aluviones de mayo del año pasado. El senador Baldo Procuriza hizo una petición a lo que fue poder entregar los recursos necesarios para que estos damnificados puedan, por ejemplo, tener su vivienda prometida por el Ejecutivo. Se acogió también un recurso en esta materia. Revisamos todo en el siguiente informe. Digamos las cosas como son. Aquí a personas que tuvieron el mismo daño, a uno se le está pagando y al otro no se le está pagando. De esta forma, el senador por Atacama, Baldo Procuriza, expresó su satisfacción por la decisión de la Corte de Apelaciones de Copiapó, que acogió un recurso de protección del parlamentario en favor de miles de familias que asegura han quedado al margen de los bonos y beneficios comprometidos por el gobierno tras los aluviones ocurridos en la zona durante mayo pasado. El legislador, quien espera acciones de parte de las autoridades aludidas a nivel regional y ministerial en Interior y Vivienda, explicó que el gobierno comprometió 1.500 millones de dólares para la reconstrucción, de los cuales 2/3 ya no están disponibles, y además el bono en seres ofrecido por el exintendente Miguel Vargas a 3.342 familias se suspendió, fue sometido a revisiones del Serviu y posteriormente se entregó solamente a 1.130 familias, es decir, 2.212 siguen sin auxilio. Y eso que con cifras de damnificados, la ONEMI incluso habla sobre las 6.000 personas, por lo que debido a esta crisis, el senador Baldo Procuriza acusó transgresión del principio de igualdad ante la ley. Hay un grupo muy importante que supera las 2.000 personas a las que no se le está pagando el bono en seres, que es lo que nosotros le estamos representando al gobierno. Aquí no hay igualdad ante la ley. Aquí lo que ha ocurrido es que se ha pretendido maquillar una situación producto de que el gobierno central no quiso poner los recursos para pagar el bono en seres. Se inventó esto de los bonos de habitabilidad, se pidió otra ficha, además de la ficha FIBE, que se había hecho responsablemente por los municipios, ahora se pidió una denominada ficha que hace el Serviu. Y en esa información resulta que se redujo considerablemente el número de personas a las que se le va a pagar. De hecho, el senador Baldo Procuriza agregó que un castigo añadido para los damnificados de Atacama de parte de las autoridades de gobierno y regionales es que desde la catástrofe anterior en 2015 no se hayan tomado medidas paliativas para evitar que los desastres por aluviones se volvieran a producir durante este año 2017. Desprolijidades que, según el senador, se suman a que los fondos de los beneficiados son pagados con recursos provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional sin aporte alguno del gobierno central. Esta es la segunda vez que la gente pierde sus cosas, porque el aluvión del 2017 lo que hizo fue cobrarle la cuenta a la gente de lo que el gobierno no hizo en materia de medidas de mitigación del aluvión anterior del año 2015. Lamentablemente, producto de las modificaciones que se han hecho y de que no existían los recursos del gobierno central, se está pagando con recursos de la región de Atacama a través del FNDR, pero estos recursos no alcanzan para todas las personas que fueran afectadas. La mayor cantidad de damnificados afectados por las modificaciones en los catastros y cambios de criterios para otorgar beneficios pertenecen, según el senador, a las comunas de Chañaral, Diego de Almagro, Alto del Carmen, Copiapó y Tierra Amarilla. Seguimos con otras informaciones en Senado Noticias, edición central, porque hay preocupación y polémica por la construcción de edificios emblemáticos como es la Policía de Investigaciones de Linares y también la Fiscalía de Talca. Contraloría hizo llamado a un sumario administrativo para determinar responsabilidades por el retraso de la reconstrucción y construcción de lo que son estos edificios. Revisamos todo en el siguiente informe.
Más que una solución, hasta el momento han sido un verdadero dolor de cabeza. Se anunciaron con bombos y platillos, pero pronto se convirtieron en esto. Obras paralizadas, trabajadores impagos y la empresa ejecutora con grave insolvencia económica, lo que obligó al Ministerio de Obras Públicas a dar término anticipado de los contratos. En la historia de los proyectos de construcción de los edificios institucionales de la Policía de Investigaciones de Linares y la Fiscalía de Talca. Ante esto, la Contraloría inició una investigación que detectó una serie de irregularidades en la inspección de la obra. Tras ello, ordenó un sumario para determinar las responsabilidades administrativas en ambos casos. Creo que es bueno, más allá de cobrar las garantías, que es fundamental a la empresa, investigar realmente cómo se generó ese proceso de adjudicación que ha resultado tan pernicioso. Y lo que naturalmente y normalmente falla, finalmente son los controles y la fiscalización de los departamentos de obras municipales o los propios ejercicios de fiscalización del Ministerio de Obras Públicas. Cuestión que nosotros hemos reclamado permanentemente. La empresa a cargo de las obras era Ingeproc S.p.A., firma que tras adjudicarse varios proyectos financiados con fondos públicos no logró terminarlos debido a una insolvencia económica, situación que puso nuevamente en cuestionamiento la manera de adjudicar este tipo de iniciativas. Todos queremos que los sistemas funcionen y no están funcionando, y eso acarrea problemas a los usuarios. Y me parece bien que la Contraloría actúe con energía para fiscalizar realmente lo que ha pasado con este uso de los recursos públicos. Obras públicas con recursos públicos mal terminados, mal hechos, que presentan fallas estructurales y que finalmente la gente los aprecia y los estima como una verdadera burla. La Seremi de Obras Públicas de esa región se encuentra realizando el catastro de las obras que faltan por ejecutar, para así realizar un nuevo proceso de licitación que permita terminar la construcción de ambos proyectos. Y ya se encuentra todo listo y dispuesto para lo que es la gran final de este torneo de Libera, una competencia que se realiza aquí en el Congreso Nacional en Valparaíso, donde participan diversos colegios de nuestro país, específicamente alumnos desde séptimo básico hasta cuarto medio. La gran final va a ser el 4 de octubre para coronarse como los vencedores de este torneo, donde participan 15 equipos que representan a cada una de las regiones. Participan entonces alumnos que han durante todo el año competido para poder llegar a esta gran final. Cada uno va a presentar al jurado lo que es un proyecto de ley que en el futuro podría ser entonces debatido en el Congreso Nacional. Es el proyecto que va a ser ganador en cuanto a los colegios y que podría ser debatido por el Senado y la Cámara de Diputados. Delibera es un torneo interescolar de deliberación y formación cívica organizado desde la Biblioteca del Congreso Nacional y también con colaboradores, universidades que participan de lo que es esta competencia tan importante para los estudiantes. Más detalles en www.delibera.cl. Nos vamos a lo que fue este encuentro Eurolat, este encuentro de países europeos y latinoamericanos que se realizó la semana pasada y se sacaron varias conclusiones en la sesión plenaria. Al concluir la 10ª sesión plenaria de este encuentro, celebrada, recordemos, la semana pasada en San Salvador, se aprobó la declaración conjunta donde se pide al gobierno de Venezuela que asegure la paz y la convivencia y la libertad de todos en el marco del respeto absoluto a la Constitución. Al respecto, el senador Jorge Pizarro, quien participa de Eurolat, asistió a esta asamblea parlamentaria en su calidad de presidente de la mesa directiva de Parlatino. Afirmó que el documento aprobado por la instancia se plantea la obligación política, moral y ética de generar un acuerdo de paz interna entre los propios venezolanos. Exigimos, dijo a los cancilleres, que se pueda generar la paz en ese país. Además, se llegaron a acuerdos muy importantes de principios democráticos en Latinoamérica y el combate, como siempre, a la delincuencia, que es un tema muy importante de poder erradicar, han dicho así los que asistieron a esta instancia que reúne a 150 parlamentarios de Europa, Latinoamérica y el Caribe. También trabajó para aumentar los parámetros de seguridad contra el terrorismo, otro tema también preocupante, y el lavado de dinero. Eurolat entonces se reunió nuevamente en San Salvador para ver estos temas en cuanto a países europeos y latinoamericanos. Vamos a otras materias, seguimos con noticias en lo que fue un importante seminario del Centro de Extensión del Senado, donde se recordó la llegada a nuestro país de lo que fue Winnipeg en el año 39, lo que es este barco de refugiados españoles que llegaron a nuestro país. Se recordó en esta actividad cultural lo que fue este emblemático encuentro, esta emblemática llegada de Winnipeg. ¿Por qué? Lo vemos en el siguiente informe.
El aporte cultural de los refugiados españoles de la Guerra Civil y la figura ícono del artista José Balmes, a quien se rindió tributo, fueron las temáticas abordadas en el seminario Winnipeg, el barco que trajo la cultura a Chile, organizado por el Centro de Extensión del Senado y que contó con la participación de diplomáticos, académicos, personalidades y figuras vinculadas al arribo del emblemático navío de carga francés. El senador y director del Centro de Extensión Pablo Neruda, Antonio Horvath, reconoció precisamente el rol del premio Nobel en las tratativas para la llegada de más de 2.000 españoles en 1939 y la influencia de grandes artistas que venían en la tripulación del Winnipeg, en nuestra cultura y tras varias generaciones. Esta acción del gobierno de Pedro Aguirre Cerda con el ministro del Interior y Pablo Neruda como cónsul y gran amante de España por sus amigos poetas y literatos españoles, para traer este barco carguero que lo adaptaron, donde vinieron más de 2.200 personas. Justamente este libro trae una relación de los 2.201 personas que llegaron y que tuvieron una enorme influencia en nuestro país. Artistas como Roser Bru, Gracia Barrio, el caso de José Balmes, que hemos recordado hoy en día, son hombres de gran influencia. Yo mismo estudié en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile, por lo tanto lo conozco muy de cerca, y ellos crearon movimientos artísticos de renombre mundial. Lo emblemático de la travesía del Winnipeg y la figura excluyente del artista plástico José Balmes, entre otros, también fue reconocida por algunos de los participantes en la actividad realizada en el ex Congreso para investigadores y académicos. El Premio Nacional 1999 dejó no solo una herencia cultural ligada al arte, sino también compromiso social y ciudadano. Él dijo que era necesario tener en presencia siempre, ¿no?, la voluntad de ser un artista ciudadano. Un artista ciudadano se implica, por el lado de ser artista, una persona que tiene la responsabilidad de señalar otra posibilidad de las cosas, pero esta responsabilidad tiene que estar unida, según Balmes, a un gran compromiso social, a un compromiso, por lo tanto, con su pueblo, con el país. Porque fue el único de los barcos que llegaron a costas americanas que venía únicamente ocupado por refugiados republicanos españoles. En otros venían como parte del pasaje junto a otras personas que no eran refugiadas. El Winnipeg sí lo era. Y el otro motivo, segundo, y quizás el más importante, porque el viaje, la odisea que significó el viaje desde Francia, de este buque de carga francés, a primer puerto Arica, el único que tocó en toda su travesía, fue realizado por el poeta Pablo Neruda a instancias del gobierno de Pedro Aguirre Cerda. Si bien la historia posterior del Winnipeg como navío fue bastante incierta, terminando capturado y luego hundido por un submarino alemán en 1942, el legado de quienes llegaron a bordo a nuestro país desde España, huyendo de una guerra civil, permanece y puede no ser un relato tan distinto a las razones por las cuales hoy un flujo diferente de migrantes también aspiran a un futuro mejor en tierras chilenas. Y con esta información llegamos al cierre de Senado Noticias, edición central. Como siempre les recuerdo, si quiere saber mucho más del trabajo legislativo de nuestros senadores en sus respectivas regiones, por ejemplo, vaya a nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, donde usted puede ver todos los capítulos de Senado Noticias, Instagram, Twitter, senado.cl, tv.senado.cl y también nos puede escribir al correo tvsenado@senado.cl. Soy Betsabe Fuentes, que tenga muy buenas noches.